Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Cada uno de ustedes me recuerda algún pedacito de mi vida, algún momento feliz. Y les agradezco mucho el esfuerzo de estar aquí. Yo sé que cruzar la Ciudad de México hoy en día es más difícil que irse a Europa o a Estados Unidos. Pero para mí es un placer tenerlos aquí reunidos y les voy a presentar un libro que es una buena excusa más que nada para ver a mis amigos. Y pues empecemos. Miren, la gran pregunta que hace este libro es, hay una serie de eventos que suceden en el mundo que si uno viniera de Marte, diría, estos terrícolas están locos. Y si uno fuera un niño de 7, 8 años, diría, oye papi, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La generación de nosotros que nos formamos después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos acostumbrados a un mundo tranquilo, a un mundo donde pues, no pasaba nada grave. México crecía bien, el resto del mundo crecía bien, había muchas guerras pero muy chiquitas, ¿no? Y hoy en día nos encontramos en un mundo donde los ingleses votan por Brexit, donde los americanos escogen a Mr. Trump, donde el proteccionismo cruza todas las fronteras y todo el mundo está en contra de los migrantes, donde el nacionalismo está en boga, donde un presidente dice que los migrantes son animales, donde el 30% de lo que recibe los Estados Unidos de inversión extranjera directa viene de paraísos fiscales, y lo mismo es para España, lo mismo es para Inglaterra y para Alemania, ¿no? Donde el narcotráfico se ha vuelto una empresa multinacional imparable que pasa por todos esos paraísos fiscales, donde el tráfico de niñas y de niños también se volvió un negocio global, donde las tasas de interés están bajas, muy bajas, como nunca, y no hay inflación, donde tuvimos una crisis no igual a la Gran Depresión, pero la segunda en importancia y realmente brutal, una crisis financiera de unas dimensiones enormes. Bueno, algo pasó, algo está pasando, algo fundamental tiene que haber pasado para que todos estos eventos sucedan. Un mundo de Japón tiene 10, 15 años de estancamiento o más, desde 1988, y no 20 años, y no logra recuperarse. Un mundo en donde los economistas dicen que hay una serie de cosas que los países tienen que hacer para crecer, y México, como buen estudiante, se las aprende de memoria y va y las hace. Y los chinos, que son un país comunista, que no sigue las recetas de los economistas, crecen mucho y México no crece. Un mundo extraño. Bueno, yo soy un pensador social. Entonces, como pensador social, lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿qué herramientas tengo a mi disposición para pensar en el cambio social? Entonces, vamos a pensar en algunos de los grandes pensadores que han pensado en el cambio social. El primero fue Marx, ¿verdad? Que dijo, primero de modernidad, digamos. Pero dijo, bueno, las sociedades cambian porque en medida que hay una transformación material del medio ambiente, eso va transformando la organización social y eso va creando un nuevo sistema. Y ya a medida que la tecnología va evolucionando y las condiciones materiales de relación con el medio ambiente se expanden, va cambiando la sociedad. Bueno, Marx tuvo mucho éxito, desde luego, cambió la mitad del mundo, pero desde luego no la cambió como él creyó que iba a cambiar. La mitad que él creía que iba a cambiar no cambió, y la que él creía que no iba a cambiar fue la que cambió, ¿no? Bueno, alguien más, que se llamó Thorstein Veblen, dijo, sí, la tecnología es muy importante para cambiar a la sociedad,
Y sí, las relaciones materiales con el medio ambiente y la tecnología va cambiando las formas de vida y la sociedad va cambiando. Pero hay un conflicto, dice Veblen. Hay un conflicto entre las viejas instituciones y las nuevas instituciones, entre las viejas formas de vida y las nuevas formas de vida. Las viejas formas de vida que corresponden a tecnologías atrasadas y las nuevas formas de vida que van correspondiendo a las nuevas tecnologías. Y hay un conflicto. Sí, la tecnología va cambiando, pero no siempre gana la batalla. Es una batalla larga y a veces la pierde. Y uno piensa en algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que le pasó a la cultura árabe, y dice, bueno, no se modernizaron tanto, algo pasó. Algo de estas ideas de Veblen sí fueron tan fuertes que la tecnología no los cambió tanto como los podía haber cambiado, a pesar de tener todos los recursos del mundo. Y hay un señor que se llama North, que es un premio Nobel actual, que bueno, le agrega una idea más que parece que es importante, que él dice, bueno, pero además hay cambio social, no solo por este conflicto entre las viejas ideas y las nuevas ideas, sino que además hay tecnologías sociales y nosotros pensamos en hacer diseño social, hacemos diseño social y ese diseño social también genera cambio. Pero en todo esto que estamos revisando hay una idea muy fundamental, muy fundamental. Cuando las tecnologías cambian, traen cambios de instituciones, pero las viejas instituciones se resisten. Cuando el cambio tecnológico es muy acelerado, ¿qué pasa con las viejas instituciones que se resisten? No logran cambiar. El cambio es tan rápido que a las instituciones les cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando. Ahora, ¿qué es una institución? Porque esta es la clave de todo lo que vamos a presentar. Una institución bueno, esto es una institución, ¿no? Pero la institución no es el museo. La institución es el museo, el edificio, los cuadros que tiene, pero también son las gentes que lo dirigen. Y es la cultura mexicana que hay atrás de esto de mucho tiempo. Sí, las instituciones son valores, ideas, principios, cultura, arraigo, teorías económicas, ideas sobre lo que hay que hacer. Lo que vamos a ver es que atrás de esta gran revolución, lo que cambió, bueno, este es el índice del libro, pero lo que cambió es muy sencillo. Si ustedes agarran estos años, van a ver que del año de 1986 a 2007, la información mundial creció 23% por año, las telecomunicaciones 28%, el poder computacional 58%. ¿Pero qué quiere decir esto? Miren, el Producto Bruto Per Cápita se multiplicó 1.6 veces, o sea, creció 60%, menos de una vez. La información se multiplicó 77 veces, o sea, el producto 0.6, menos de 1. La información 77 veces, las telecomunicaciones 178 veces y el poder computacional 14.852 veces. Mientras el producto crece menos de 1, menos del 100%, el poder computacional crece 14.852 veces. Una revolución tecnológica brutal, brutal. Y esa revolución tecnológica brutal está atrás de todos los fenómenos, estos extraños que nos estuvimos preguntando. Y uno dice, bueno, ¿cómo se come? Bueno, se come ligando un poco las ideas, miren. Una de las cosas muy fundamentales que esta revolución tecnológica permitió es poder hacer producción a distancia. Y esto originó un gran cambio. Vamos a revisar un poquito, y aquí vamos a empezar a meter a México y a China para empezar a entender un poco lo que está pasando.
¿Cómo decía la teoría neoclásica que iban a crecer los países subdesarrollados? Acuérdense, la teoría es una institución. ¿Okay? ¿Qué decía la teoría neoclásica? Decía, miren, lo que los países subdesarrollados tienen que hacer, tienen que reducir su gobierno, menos burocracia, tienen que tener flexibilidad de precios, no precios rígidos, tienen que abrirse al comercio exterior, ¿ok? Y entonces va a entrar el capital extranjero. ¿Y por qué va a entrar el capital extranjero? Por un principio muy sencillo, por el principio ricardiano de la ventaja competitiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el capital quiere tener las mayores utilidades posibles. Entonces se va a mover a aquellos países que tengan el salario más bajo posible, porque entonces va a tener mayores utilidades, ¿no? Entonces, bueno, si ese país hace todas estas cosas y se abre, pues el capital va a entrar. El capital sustituye al ahorro interno y se crece. Y todos los países van a crecer y se va a igualar el crecimiento y ya no va a haber problema. Bueno, muy bien. México hizo todo eso y no creció. Y China hizo cosas diferentes y sí creció. Pero para entender por qué, hay que entender qué pasó con esta revolución tecnológica. Primero, ¿por qué el capital no viene a países como México en las cantidades, digamos, que tenía que entrar? Pues porque hay barreras a la entrada, hay instituciones. ¿Cuáles son las barreras a la entrada? Los trámites que tiene que hacer un empresario. La seguridad. La confianza que tienes en el sistema político. La confianza que tienes en la estabilidad del sistema judicial y de impartición de justicia en general. Bueno, todas esas barreras hicieron que el capital no llegara. Entonces ese capital se quedó en gran parte en sus propios países desarrollados en una primera etapa. Ese fue el éxito de Japón. Japón tenía un salario más bajo que los otros países desarrollados y tenía condiciones muy parecidas de seguridad, etcétera, etcétera, como los otros países desarrollados. Entonces, el capital se fue a Japón, ¿no? En la primera etapa, y no viene mucho a los países subdesarrollados. Pero en este proceso de que se está pensando que esto es lo que los países subdesarrollados tienen que hacer, sucede esta revolución tecnológica de la que estamos hablando. Y de repente la revolución tecnológica lo que permite es producir a distancia. Es decir, Apple, por ejemplo, tiene su centro de pensamiento mercadológico, de estrategia, de dirección administrativa, concentrado en Estados Unidos, pero la producción se hace en China y muchas veces se hace por otras empresas. Pero la pueden controlar a distancia y además pueden pulverizar el proceso productivo, lo pueden fragmentar. Entonces, cuando lo fragmentan, ya el riesgo país es mucho más chiquito, porque no están pasando todo el capital, ni toda la tecnología, ni todo el know-how, nada más pasan un pequeño fragmentito chiquito y ellos controlan la totalidad. El riesgo de que el país después quiera hacer otra cosa es muy chiquito, porque ellos pueden pasar ese fragmento a otro país. Entonces, ahora sí se pueden ir a esos países. ¿Y qué es lo que importa de esos países? No importa si son neoclásicos, no importa si están abiertos, no importa si el país, si el gobierno es chiquito o grandote. Vaya, ni siquiera importa si son capitalistas o no. Lo que importa es que en una isla de producción, para el fragmento de producción que yo quiero meter, nada más para ese fragmento, me den las condiciones óptimas que yo necesito. Pues los dictadores lo hacen bastante bien. Pues China lo hizo muy bien. Y lo que China entendió, que México no entendió, es que ese capital nunca iba a llegar en las cantidades suficientes para sustituir el ahorro interno para lograr el crecimiento económico. Entonces, lo que China hizo es abrirse a la inversión extranjera y aumentar muchísimo su ahorro interno. Hoy China ahorra el 44% del Producto Interno Bruto, México ahorra menos del 21%, más del doble. Y me acuerdo una frase de cuando estaba yo en MIT con Roberto, me acuerdo una frase de
de Samuelson, porque yo hice un artículo de teoría del capital que le pegaba, digamos, al modelo de crecimiento de Solow. Entonces Samuelson me dijo, pues sí, la verdad es que Solow nunca fue muy detallista y comete muchos errores. Y luego yo lo ando teniendo que corregir. Pero hay que reconocerle una cosa a Solow. Eran grandes amigos, tenían la oficina juntos. Pues que Solow tiene razón, sin ahorro, pues no hay crecimiento. Si el modelo más simple de crecimiento económico, el modelo de Solow 000, lo que decía es que había que ahorrar, y en eso Solow tenía razón, y por eso dio el premio Nobel. Y Samuelson tenía razón, Solow tenía razón en eso, a pesar del problema de teoría del capital, y en eso Samuelson tenía toda la razón cuando decía que Solow tenía la razón. Bueno, eso es lo que México no entendió. El modelo que decía que el capital extranjero iba a entrar, estaba equivocado, no entró. Y el país que ahorró, creció. ¿Y qué pasa con ese país que ahorró? Que además ese país puso condiciones preferenciales a la inversión extranjera en esas islas especiales fragmentadas para la producción, que eran mucho más atractivas que todo el modelo neoclásico empaquetado en un país que estaba tratando de ser moderno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que China recibe mucho más inversión extranjera que México. Y uno dice, por ejemplo, pero la inversión extranjera directa en México sobre el Producto Interno Bruto es mayor que en China. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos mucha inversión extranjera. No. El Producto Interno Bruto, para los que no son economistas, es la riqueza nacional que se produce en el país, ¿no? Entonces, si yo divido la inversión extranjera entre la riqueza nacional, resulta que hay más inversión extranjera en México que en China dividida por el producto. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque como los chinos ahorraron mucho, crecieron mucho, y su producto es tan grande, que entonces la inversión extranjera es chiquita con respecto a un producto muy grande. Como México no creció, aunque recibió mucho menos inversión extranjera, pues esa poquita inversión extranjera que recibimos respecto a los chinos, respecto a nuestro producto, que se quedó muy chiquito porque no crecimos, pues es muy grandote. Entonces, se equivocó México en entrar al Tratado de Libre Comercio. No, el Tratado de Libre Comercio fue un gran éxito, porque en lo que se equivocó es en no entender que el modelo neoclásico ya no daba, que había que tener un ahorro mucho más elevado, que había que tener una política de crecimiento especial, una política industrial de crecimiento especial, y que había que hacer una serie de cosas, ¿no? Los chinos protegieron a su economía antes de que entraran a la Organización Mundial de Comercio en 2001, protegieron a su economía de muchas maneras, ¿no? Aranceles, trámites administrativos difíciles, y aún hoy en día todavía tienen una protección que es magnífica. Los chinos tienen dos salarios, el salario legal y el salario ilegal. ¿Cuál es el salario ilegal? En China está prohibida la migración de un estado a otro. Entonces, la gente no tiene permiso de trabajar, como los mexicanos en Estados Unidos, no tiene permiso de trabajar cuando migra a otro estado chino. Entonces, si una empresa extranjera contrata a un migrante, es ilegal y no lo puede hacer. ¿Qué hacen las empresas chinas? Usan trabajo ilegal. ¿No? Entonces, crearon toda una política industrial, y cuando se meten al Tratado de Libre Comercio, siguen con este tipo de cosas, y ya además hacen alguna otra cosa adicional, controlan el tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, pero es toda una estrategia de crecimiento económico que se basa en un modelo de crecimiento que es el modelo de crecimiento asiático, que tiene tres características: un ahorro elevado alto, altas exportaciones a los países desarrollados y un mayor volumen de exportaciones que de importaciones. ¿Por qué es importante?
Si ustedes exportan más de lo que importan, no tienen que pedir prestado. Si no tienen que pedir prestado, pueden controlar su tipo de cambio mejor. Pueden controlar también su plan industrial de largo plazo mejor. ¿Okay? Y si ustedes exportan mucho a los países desarrollados, ustedes hacen algo que es fundamental, que es, se incorporan a la tecnología de punta. Si había un error en este modelo de solo del crecimiento, es que el crecimiento no siempre genera, digo que el ahorro no siempre genera crecimiento. ¿Cuándo el ahorro genera crecimiento y cuándo no? Aunque solo tenía razón, sin ahorro no hay crecimiento. Pero con ahorro no siempre hay crecimiento. Los países comunistas nos demostraron que a pesar de tener, fíjense, por ejemplo, un país como Rusia imitó a pie y puntilla, igual que México imitó a pie y puntilla el modelo neoclásico, ellos imitaron a pie y puntilla el modelo de crecimiento occidental. Dijeron, ¿qué dicen los occidentales? Que hay que ahorrar, ahorramos. ¿Qué dicen los occidentales? Que hay que tener tecnología de punta, hacemos tecnología de punta para conquistar el espacio y tecnología militar. ¿Qué dicen? Que hay que tener educación, tenemos matemáticas y educación. Y no crecieron. ¿Por qué no crecieron? A pesar de que ahorraron. Porque es muy importante ese ahorro en qué se utiliza. Si ese ahorro se utiliza en inversión productiva o en inversión no productiva. ¿Qué quiere decir inversión productiva? La inversión que se hace con tecnología de punta. Para estudiar el modelo occidental no había problema, porque Occidente por definición estaba en la punta, estaba siempre en la frontera, era lo más desarrollado. Entonces allí un modelo que no discrimina entre el ahorro que se canaliza a tecnología de punta y el ahorro que no se canaliza a tecnología de punta, no tiene problemas. Pero para los países comunistas sí tenía muchos problemas, porque se encerraron, no exportaban ni comerciaban con Occidente y empezaron a desarrollar una tecnología retrasada. Y eso nos va a llevar adelantito a entender qué es lo que produce el crecimiento económico de verdad. Ejemplos de esa tecnología retrasada. Alemania Oriental, cuando se une con Alemania Occidental, aproximadamente tiene el 14% del tamaño de Alemania Occidental. 5 años después, tiene solamente el 8% del tamaño. Quiere decir que casi se redujo al 40%, perdió el 40% de la economía, se perdió. Se hizo añicos. Y Alemania Oriental era la gema de oro de los comunistas, porque decían que crecía al 10% y que era un gran éxito. Y sí creció al 10%, pero con tecnología obsoleta. Entonces, cuando se enfrenta con Occidente, resulta que el 40% de la economía produce cosas que no se le pueden vender a Occidente. Y que cuando llega la tecnología de Occidente, desaparece al 40% de la tecnología de Alemania Oriental. El 40% de la economía se desaparece. Entonces, ustedes pueden crecer lo que quieran con tecnología obsoleta y poner números muy bonitos de que vamos creciendo mucho, pero el día que se abran, los hacen pedazos. ¿Qué es lo que le pasó a Rusia en la década perdida? En 10 años Rusia perdió el 33% de la economía. Por eso regresó Putin al poder, porque cuando los neoclásicos llegaron y trataron de modernizar China, pues, con lo que se encontraron es tecnología obsoleta que ya traía un retraso tal que produjo una caída de la economía de más del 30%. Entonces, ¿qué es lo que genera el crecimiento económico? El ahorro. Pero ese ahorro tiene que canalizarse a tecnología de punta. ¿Y qué es lo que define la tecnología de punta? El consumo de las clases medias mundiales de los países desarrollados, porque son los que tienen el consumo de punta. Entonces, esa tecnología de punta se encuentra allí. Si ustedes no producen para esa tecnología de punta, ustedes tienen un crecimiento que es falso. ¿Qué es lo que hizo el modelo asiático? El modelo asiático exporta muchísimo a los países
desarrollados. Entonces, recibe inversión extranjera, transfiere esa inversión extranjera a empresas locales porque tiene mucho ahorro y entonces puede hacer empresas poderosas locales. Y esas empresas, en una proporción muy importante, se orientan a exportar al extranjero y entonces tienen tecnología de punta. Además de eso, fortalecen su mercado interno. Tiene una política de sustitución de importaciones que va fortaleciendo el mercado interno, pero un mercado interno que se va conectando con el mercado que está exportando, con el sector exportador, y se va modernizando a su vez, más lentamente, pero se va modernizando también. Y los chinos han ido metiendo precios preferenciales, poco a poco han ido bajando, digamos, en la economía para ir modernizando esa economía. Bueno, entonces, como lo vemos, aquí el problema fundamental de México fue el problema de una institución, de un concepto, de una idea que se volvió anticuada y equivocada porque vino una revolución tecnológica que cambió totalmente la forma de producir mundialmente. ¿Qué más cambió con esta forma de producir mundialmente? Muchas otras cosas. Habíamos hablado de Japón, ¿no? Y cuando uno piensa en Japón, uno dice que en Japón pasaron muchas cosas. Se pasó de un país de un solo partido político a una coalición de 9 partidos políticos. Los mafiosos en Japón tenían gran parte de la deuda de los bancos y no la pagaron. La política monetaria en Japón no fue lo suficientemente agresiva. Y la administración Clinton le puso proteccionismo a Japón y le puso tarifas altas y aranceles de cierto tipo y los golpeó. Todo esto explica mucho de lo que pasó en Japón, pero realmente, ¿qué tanto? Realmente poquito. Lo que realmente pasó en Japón es esta gran revolución tecnológica a nivel mundial. El éxito de Japón es que Japón tenía salarios más bajos que los países desarrollados y por eso crecía. Cuando se da la nueva revolución tecnológica y se puede producir a distancia desde Estados Unidos en China, en Vietnam, y se puede hacer outsourcing, o sea, que alguien hable en inglés desde la India, pues, ¿para qué quiero los japoneses? Si puedo producir con el salario de los chinos, que es mucho más bajo. Entonces los japoneses de repente se encontraron que ya eran un país desarrollado, que su salario era demasiado alto para competir. Y les tomó muchos años darse cuenta, porque lo que Japón tenía que haber hecho es lo que les tocaba hacer a los países desarrollados. ¿Qué les toca hacer a los países desarrollados en la revolución tecnológica? Exportar capital. Y no capital, producción fragmentada y producir en los otros países. Todos los indicadores de Japón es que Japón tarda muchos años en hacer eso. Por eso tiene una recesión tan aguda. Bueno, ¿y qué más podemos explicar con esta revolución tecnológica? ¿Podemos explicar más cosas? Sí, podemos explicar más cosas. La crisis financiera del 2008 no es ajena a esta revolución tecnológica. Miren, cuando se empieza a producir en China a grandes volúmenes, ¿no? Eso se llama productividad en economía. Productividad, pues, es que se produce más barato. Si producen ustedes más barato, pues son más productivos, ¿no? Así de sencillo. Pues se produce más barato porque el salario chino es más barato, porque el proceso de producción resulta más económico. Pero ¿eso qué pasó? Que entraron muchos bienes a bajos precios a Estados Unidos y entonces no había inflación. No había inflación. Por eso cuando Greenspan escribe en sus memorias, dice, estamos ante un nuevo mundo donde ya no hay ciclos económicos. Y tenemos que entenderlo y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque yo no veo la presión en la inflación. No, los salarios no están creciendo, no hay presión futura en la inflación. Entonces, ¿por qué
¿Por qué no bajar las tasas de interés? ¿Y por qué no bajar las tasas de interés para lograr un problema que tenían los Estados Unidos? Los Estados Unidos tenían unas instituciones que se llamaban Savings and Loans. Eran instituciones de ahorro y de préstamo que prestaban fundamentalmente para crédito hipotecario a las clases populares y a las clases medias, medias bajas. Y quebraron. Entonces había un problema de quién financiaba todo este mundo inmobiliario de la gente de clase media baja y baja. Y Greenspan dijo, es la gran oportunidad, bajo las tasas y podemos financiar a estas gentes, ¿no? Y además las puedo bajar, porque yo no veo la crisis. Y además resulta que la economía está bajando en 2001, está en una pequeña recesión, yo puedo evitar la recesión, bajo las tasas. Y resulta que la bolsa está bajando, yo puedo evitar que la bolsa baje, porque yo me encuentro ante un nuevo mundo donde no hay ciclos económicos. Bueno, sí tenía razón, sí había un nuevo mundo, nada más que se le pasó la mano. Bajó las tasas muchísimo, les bajó de casi 6% a 1%. Y una cosa que es poco conocida es que la crisis financiera la produjo realmente ese movimiento de Greenspan. Ahorita les explico por qué. Fundamentalmente, porque cuando sube las tasas otra vez, bueno, ¿qué pasa con ese 1%? Y esto es importante. ¿Cuál es la versión oficial de lo que pasó en la crisis? Vamos a primero la versión oficial. Y la versión oficial de lo que está pasando en el mundo, que es muy diferente a la historia que les estoy contando ahorita. La versión oficial de la crisis es que el exceso de ahorro de los chinos produjo un exceso de ahorro mundial, que eso bajó la tasa de interés real, que esa tasa de interés real produjo una demanda de bienes raíces, que entonces los precios de los bienes raíces subieron y que entonces la gente especuló, como dice Schiller, ¿no? Y entramos en la conducta irracional y cada vez compraban más casas y cada vez la gente hacía más tranzas para darles préstamos y había una burbuja que tenía que explotar. Esa es la versión oficial de la crisis. Una versión que, bueno, si ustedes son buenos economistas, pues les cuesta muchísimo trabajo aceptarla. Primero porque los Estados Unidos tienen política monetaria autónoma, entonces ellos pueden aceptar las tasas que vienen, el ahorro que viene de afuera o no. Bueno, algún economista como el que fue director de la Reserva Federal en Inglaterra 10 años, dice, bueno, pero era difícil. Bueno, era difícil, pero era posible. Pero a pesar de eso, cuando uno ve los datos, sí es cierto, como dice Greenspan, que las tasas bajaron y que las tasas de préstamo de las casas bajaron. Perfecto. Pero ¿por qué? Y es cierto que los precios de los bienes raíces subieron. Pero la pregunta es ¿por qué se da la crisis en Estados Unidos? Que es el país en todo el mundo desarrollado donde menos habían subido los bienes raíces, habían subido mucho más en Europa. ¿Por qué se da la crisis en el país donde menos subieron los bienes raíces? Pues porque no fue una crisis de bienes raíces, porque Chile está equivocado y porque la versión oficial de la crisis está equivocada. ¿Qué fue lo que ocasionó la crisis 2008? Una crisis de los bienes raíces subprime, que son los préstamos que se dan a la gente de clase pobre. Y para esa gente hay dos tipos de préstamos, a tasa fija y a tasa variable, ¿no? Entonces, claro, las tasas fijas no bajaron tanto, las tasas variables bajaron más, porque son los que siguen a la tasa de la Reserva Federal. La Reserva Federal baja las tasas variables bajan, la gente pobre se va a las tasas bajas, agarra préstamos de tasa variable y cuando le suben la tasa, ¡bum!, no pueden pagar. Entonces Bernanke dice, no, pero ese no fue el problema, porque la diferencia entre la tasa fija y la tasa variable de los préstamos solamente es 20%. Sí. Pero ojo, eso fue suficiente para que se creara tal volumen. Y la pregunta no es la diferencia de las tasas, la pregunta es cuánto le subió el pago hipotecario a la gente pobre. Se le duplicó.
En algunos casos subió 93%. Bueno, ustedes son pobres y les duplican el crédito hipotecario, pues no lo pueden pagar. Entonces vienen las quiebras en los bienes raíces del subprime. Y bueno, ¿qué dicen las instituciones? No hay problema. Los mercados son capaces de manejar el riesgo, porque el riesgo es probabilidad, según el artículo de Tobin de 1958, y el riesgo es probabilidad. Entonces los mercados lo van a manejar bien, porque son buenísimos para manejar probabilidad, así manejan todos los derivados, manejan todos los mercados, ¿no? 3 veces el reporte económico del presidente escribe 3 veces. No hay problema, nosotros no debemos meternos, porque lo hace mucho mejor el mercado, y lo va a hacer bien. Pues el mercado lo hizo terriblemente, ¿pero por qué? Por la revolución tecnológica de la que estamos hablando. Miren, cuando ustedes bajan las tasas, la gente que tiene dinero dice, estoy ganando muy poco, ¿no me puedes dar algún lugar donde gane yo más dinero? Entonces el banco dice, bueno, pues déjame ver. ¿Y qué es lo que paga más dinero? Pues son esas tasas de los préstamos de gente de clase pobre, entre otros. Pues entonces vamos a conectar a los que quieren un poco más de tasa con las tasas un poco mayores. Pero ¿cómo los hacemos más atractivos? Vamos a crear paquetes, que se llamó securitization en inglés, securitizar. Entonces yo pongo préstamos muy buenos, muchos y unos pocos préstamos malos, y hago un paquete, le pido a una calificadora que me lo califique, y me lo califica bien porque tiene muy buenos papeles, ¿no? Y esos papeles daban muy buena tasa. ¿Qué tan buena tasa? Tan buena tasa que adivinen quién se quedó con el 75% de los papeles que no estaban en manos del gobierno. Los bancos. Esos bancos que dicen que crearon la crisis porque ellos se beneficiaron y ellos eran los malos que prestaban más caros, ellos son los que se quedaron con el papel, con 75% del papel. Entonces, cuando vienen las quiebras y los gentes pobres no pagan, resulta que todos estos securities grandotes que tenían metido el papel y que eran instrumentos muy complejos, nadie sabía exactamente cómo evaluarlos. Y como estaban metidos en todos los bancos, nadie sabía exactamente cuál era el impacto en cada banco. Y entonces lo que viene es una crisis bancaria, y es una crisis global, porque esta tecnología lo que permite es que esta comunicación entre clientes e inversionistas y entre los fondos del subprime, pues había inversionistas en Francia, en Alemania, en todos lados, ¿no? Y los reguladores europeos decían que el subprime no era problema de ellos, porque era un problema de los Estados Unidos, ¿no? Vivían en China. Era un problema de ellos porque sus bancos habían comprado. ¿Por qué los reguladores no entendían lo que estaba pasando? Porque la revolución tecnológica fue muy rápida y los bancos se globalizaron muy rápido, persiguiendo a las empresas que se habían globalizado con la fragmentación manufacturera. De la misma manera que los leones siguen a las cebras, que las cebras van tras del pasto y los leones van tras de las cebras, entonces todos van, ¿no? Bueno, pues los bancos van tras de las empresas y también se globalizan con este mismo fenómeno tecnológico. Y los reguladores estaban particularmente lentos porque otra vez las instituciones, la teoría aceptada, decía que riesgo era probabilidad. Cuando Knight, el profesor más importante de Chicago en su época, y Keynes habían dicho que riesgo no era probabilidad, que riesgo era la incertidumbre de un futuro que uno no puede entender y no puede conocer. Que si lo quieren entender con economía muy contemporánea, pues lo podemos pensar como equilibrios generales tipo Nash. Nash es el economista que hizo la película esta de La mente brillante. Lo que Nash demostró es que no siempre los equilibrios de las economías son óptimos, sino pueden ser subóptimos. Y son subóptimos cuando hay este riesgo de incertidumbre no conocida de Knight y de Keynes. Pero la teoría tradicional interpretó el riesgo como como probabilidad. Entonces, como riesgo es probabilidad, es manejable, y como es manejable, pues no había problema, el mercado lo hace muy bien y los reguladores se pueden alejar un poco del mercado
y el papel del regulador se entiende como alejarse del mercado para dejar que el mercado opere, ¿no? El premio Nobel Lucas dice, ya Keynes está muerto, ¿no? El mercado es muy eficiente, expectativas racionales tienen un gran auge, que además sirven para muchas cosas, ¿no? Y la teoría de que el riesgo es probabilidad sirve para muchas cosas, y desarrolló el mercado de derivados y modernizó las finanzas, y es una maravilla de teoría, pero no resuelve todo, en particular no resuelve este problema del ajuste macroeconómico. Entonces, no quiero que se lleven aquí la versión de que entonces toda la teoría está mal. No, la teoría hace muchas cosas maravillosas, pero hay cosas que están equivocadas, ¿no? Bueno, entonces, los reguladores se habían alejado de este mercado, dejen que el mercado opera, y el mercado explota, porque el mercado no puede manejar riesgos, porque no son probabilísticos. Si ustedes se preguntan por qué quebró Lehman Brothers, tienen que saber dos cosas muy interesantes. Lehman era el banco que tenía menor exposición a créditos subprime y quebró. ¿Por qué? ¿En qué tenía gran exposición Lehman? Tenía gran exposición en bienes raíces AAA de la mejor calidad. ¿Y por qué quebró? Porque tenía leverage, tenía préstamos sobre eso, entonces tenía 5 veces la posición. Bueno, pero no que manejaban bien la probabilidad, sí la manejaban, pero ¿saben cuál fue la volatilidad en la crisis? La mayor en los últimos 100 años. Bueno, pues no hay nadie que pueda manejar una volatilidad que es mayor a los últimos 100 años. ¿Cómo le hacen con un modelo matemático? No pueden, ¿no? Lo que se dio es un nuevo equilibrio Nash, un problema de incertidumbre en el otro sentido, un temor a quién quebraba y quién no quebraba, con algo que no podían medir y que las instituciones no ayudaban a medir. ¿Qué deberían de haber hecho las instituciones? Sacar los créditos subprime de los bancos. Y no les hubiera costado gran cosa, ahí tengo los cálculos en el libro, hubiera sido muy barato hacerlo en su momento, como nosotros lo hicimos en su momento aquí, en Ficorca. Ficorca fue un gran éxito, la tecnología fue un gran éxito, la implementación fue un gran fraude, pero el fraude no tiene que ver con la tecnología. El tomar esos préstamos es lo que se debe haber hecho. Lo que no estuvo bien es quitarle los activos a las gentes, dárselos a los bancos, quebrar los bancos y luego subsidiar los bancos. Eso no era necesario. El gobierno tenía que haber subsidiado los préstamos para que permanecieran en largo plazo. Pero bueno, Ficorca se pudo haber hecho mucho mejor y sobre todo no tenía que haberse hecho con tanto fraude, ¿no? Pero los gringos no sacaron el papel, o sea, los norteamericanos no sacaron el papel, dejaron papel en los bancos, entonces crearon una crisis bancaria, y la crisis bancaria es una crisis de crecimiento y una crisis mundial de enormes dimensiones, y que, tal como anticipó Keynes, a medida que metían oferta monetaria, no respondía. Lo que tuvo que hacer Bernanke para medio salirse de la crisis, sí salió. Si Bernanke no hubiera actuado, hubiéramos tenido una gran depresión. Entonces, a Bernanke le debemos dos cosas: haber entrado a la crisis y luego haber evitado la gran depresión, que es una gran deuda. Pero ¿qué hizo Bernanke para que medio funcionara la política monetaria? Se metió al crédito. ¿A cuál crédito? No a los bonos de gobierno, que es la política monetaria tradicional, no. Se metió al crédito al sector privado directo para crear confianza, para manejarlo directo, para no tener que manejarlo a través de los bancos, porque el estado de confianza e incertidumbre no lo permitía. Entonces, $4,000 millones de activos de la reserva, que en su vida se había metido a comprar préstamos. Pero todo esto tiene que ver con esta gran revolución tecnológica, que llevó las cosas tan rápido que la gente no entendía qué estaba pasando ni a dónde iban, ¿no? Otro ejemplo, la distribución del ingreso. La distribución del ingreso mundial tiene dos componentes: la distribución del ingreso entre países,
y la distribución del ingreso entre las personas que viven al interior de cada país, ¿no? Entonces podemos hablar de varias distribuciones del ingreso. La distribución del ingreso entre los países ricos y los pobres es una distribución, ¿no? La distribución del ingreso al interior de un país es otra distribución entre ricos y pobres. Y también podemos hablar de la distribución del ingreso entre individuos en todo el mundo, que esa es la suma. Bueno, si usamos el coeficiente Taylor, porque usamos el Gini no, pero con Taylor lo podemos sumar. Es la suma de la distribución del ingreso entre países y la distribución del ingreso en cada país. Y eso nos da la distribución del ingreso mundial. Bueno, por primera vez la distribución del ingreso mundial empezó a mejorar de 1990 para acá. Por primera vez. ¿Por qué? Además, la distribución del ingreso al interior de los países, sobre todo al interior de los países desarrollados, se empeoró de 1980 para acá. Entonces, ¿cómo es que se mejoró la distribución del ingreso entre países? Tanto que mejoró la distribución del ingreso total, que es la suma. Pues porque China sacó a gran cantidad de chinos de pobres, a gran cantidad de chinos de pobres, de 900 y tantos millones de chinos pobres a 80, ¿no? Entonces, tal cantidad de gente en China tiene un nuevo ingreso que China, pues ahora es menos pobre y entonces la desigualdad de los ricos contra China es menor y entonces la distribución del ingreso se mejora. Pero si tomamos todos los datos y hacemos análisis cuidadosos y sacamos a China y a India, la distribución del ingreso mundial no se ha mejorado. Cuando Piketty escribe en su libro que no hay problema con la distribución del ingreso mundial entre países, porque se está mejorando y se va a seguir mejorando, y que el problema que nos toca analizar es la distribución del ingreso entre los países desarrollados, nada más, está totalmente equivocado. Porque se está mejorando la distribución del ingreso mundial, sí, pero está mejorando por China y por India y por este fenómeno tecnológico. En un modelo de crecimiento que requiere que estos países le exporten a los países occidentales y que nada nos dice que los otros países le van a poder entrar, ¿no? Y si yo veo África, por ejemplo, bueno, pues África del Sur cada vez está más mal, ¿no? Ahora, hemos creado lo que se llama el Índice Humano de Desarrollo, ¿no? Que no es una mala idea, ¿no? Es una idea de Sen, que también es premio Nobel, y es una buena idea. Nada más que ya nos empezamos a confundir, porque entonces la gente dice que como el Índice Humano de Desarrollo está mejorando, quiere decir que el mundo la está haciendo mejor. Entonces, tomemos, por ejemplo, el país más pobre, ¿no? De índice de desarrollo humano más bajo, África Central, la República de África Central. Resulta que de 1990 para acá el índice de desarrollo humano ha mejorado, ¿no? Pero resulta que si ustedes miden su ingreso personal, o sea, el ingreso por persona en términos reales, o sea, reales quiere decir que pueden comprar lo mismo a lo largo del tiempo, ha caído 35% en términos propios. O sea, la gente en África Central, después de 25 años, tiene un ingreso menor en términos propios de 35%, y con respecto al mundo de 60%. Bueno, pues yo me temo mucho que no están mejor que antes, ¿no? ¿Por qué el índice de desarrollo humano está mejor? Pues sí, porque hay más niños en edad escolar, que tienen cuarto año de primaria, hay mortalidad infantil se mejora, ¿sí? Porque la tecnología mejora, y cuando la tecnología mejora permite acceso a todos esos lugares automáticamente, pero no por lo que estamos haciendo, ni porque realmente se estén igualando los países, ¿no? Bueno, otro fenómeno, la distribución del ingreso al interior de los países desarrollados. ¿Okay? ¿Qué pasa en la distribución del ingreso entre los países desarrollados? Piketty nos dice que ese es el gran problema del mundo, porque se ha echado a perder desde principios de siglo hasta ahora en los países desarrollados. Y tomamos dos ejemplos.
fundamentales, Inglaterra y Estados Unidos, y efectivamente la curva de Piketty es una U, hace así, ¿no? Todo está en el libro con datos, gráficas, números, hay 150 cuadros de números. Esto no es rollo, todo está documentado, todo está empíricamente argumentado y todo está históricamente documentado. Entonces sí, agarras Inglaterra y Estados Unidos y hace así. Y si ustedes, por ejemplo, leen a Williamson, que es el gran historiador en Harvard de historia de los Estados Unidos, dice que la distribución del ingreso en Estados Unidos de la época de la colonia ahora ha empeorado, ¿no? Nada más que están haciendo un error que no todos cometen, ¿eh? Pero, ¿cuál es el error? Miren, el tamaño del gobierno a principios de siglo, el país donde era más grande era 8% que en Europa, y el tamaño de los gastos sociales alrededor del 1%. Hoy los gastos sociales pueden ir ser cerca del 30%, y el gobierno cerca del 45% en muchos países. 35, 40, 45. Bueno, yo no puedo medir la distribución del ingreso como lo hace Williamson, cuando el gobierno no existía, y ahora que el gobierno existe, y en los dos casos la mido antes de impuestos y de transferencias. Y digo, pues es comparable, porque en los dos casos es antes de impuestos y de transferencias. Sí, pero espérame, el gobierno ahora es el 40% de la economía, man. Entonces yo lo que quiero ver es qué pasa con ese 40%, qué hace ese 40% en el resto de la economía. Cuando lo meto, resulta que la distribución del ingreso no se empeoró ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Se mejoró. La distribución del ingreso en todo el siglo se mejoró. De 1980 para acá se ha empeorado, pero en todo el siglo se mejoró. ¿Deberíamos esperar que la distribución del ingreso se mejorara en el siglo XX, principios del XXI? Pues claro que sí. Si alguien lee teoría política, ¿qué fue el siglo XXI? El siglo de la clase media. Es el siglo donde por primera vez el Parlamento inglés de la Cámara de los Comunes logra poner a los primeros ministros. Es el siglo donde por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en Francia hay votaciones democráticas verdaderas. Es el siglo en donde por primera vez las mujeres se vuelven muy poderosas, donde los negros agarran el poder, donde es el siglo donde la clase media triunfa. Bueno, ¿cómo podemos tener el siglo donde la clase media triunfa y que hubiera perdido participación en el ingreso? Pues no, claro que no la perdió, la ganó. ¿Cómo la ganó? A través del gobierno. Y miren, cuando ustedes viajan, pues no es muy difícil verlo, ¿verdad? Váyanse a Suecia, váyanse a Francia, y luego váyanse a Ecuador o al sur de México, ¿verdad? O a propio México, ¿verdad? Pues claro que en esos países algo pasó que es diferente, hay una clase media muy amplia y que vive mucho mejor que en los países donde no crecieron los gastos sociales. Pues no tiene ni siquiera que ser economista, ¿no? Bueno, pero regresemos al tema. El tema central es que toda esta revolución y este cambio tecnológico brutal es algo que tiene una gran fuerza en la historia y que está provocando todos estos desajustes. Ahora, ¿qué pasa con los países que no entienden que tienen que ajustarse a la nueva revolución tecnológica, que no la pueden oponer? Les voy a poner dos casos de la historia y después platicaremos un poquito de los Estados Unidos y ahí vamos a terminar para pasar a preguntas. Dos casos de la historia, miren. Hay tres grandes revoluciones de los metales, la del cobre, la del hierro y la del acero, ¿no? La revolución del cobre dio origen al auge de Egipto, ¿no? La revolución del hierro dio origen al auge de Persia. Persia descubrió que además el hierro, las armas de hierro rompen a las de cobre, y entonces decidió que solamente se pudiera producir armas en forma monopólica por el Estado, porque eran importantes para la guerra. Pero claro, el hierro no nomás era importante para la guerra, era importante para muchas otras cosas. Entonces, adivinen qué fue lo que pasó.
Los mercados negros, ¿no? Alguien se puso a producir hierro. Lo tenían que hacer fuera de Persia. ¿Dónde había que hacerlo? Lo más cerca de Persia que se pudiera. ¿Cómo? En pequeños talleres, ¿no? De pequeños dueños. Eso es el surgimiento ¿de qué? De Grecia. Eso es Grecia. Así surgió Grecia. Por eso Grecia es democrática, porque eran un conjunto de pequeños dueños de distintos talleres, pues que tenían que ponerse de acuerdo cómo autogobernarse. Entonces surge la democracia. ¿Pero qué pasó? Bueno, si vieron la guerra de la película esta, la guerra de los 300, o cómo se llama, ¿no? La gran batalla entre Esparta y Persia. Bueno, que Persia llegó a ser, que Grecia empezó a ser terriblemente importante. Tan importante que va educando a Macedonia, y que Pirro invade a Persia y finalmente Alejandro el Magno la invade y la deshace. Entonces, ustedes no se pueden oponer a la historia porque la historia les pasa por encima. Segundo ejemplo. En el año 1500, Francia era el país más importante de Europa, de lejos, de lejos. De hecho, Francia defendía al papado. De hecho, Francia era la que paró a los árabes y a los árabes cuando quisieron invadir Europa. Francia era Europa. Aún en 1800, Francia tenía 30 millones de habitantes. El Imperio Austrohúngaro tenía 7. España tenía cerca de 3,5, 4. Inglaterra tenía 4. Entonces, por eso Napoleón era un gran general, ¿verdad? Pues si me dan 30 millones contra 4 y los invado, pues está difícil que no sea buen general, ¿no? ¿No? Rusia no era lo mismo, Rusia tenía 30, pero bueno. El hecho es que Francia era Europa. ¿No? Cuando se empieza a dar la revolución tecnológica del capitalismo, que se da por 2 razones, se van y consiguen especies, Portugal y Holanda, y España, el oro. Entonces el comercio de especies y de oro empieza a crear un gran comercio mundial. Y los países que no tienen ni especies ni oro tienen que producir algo para entrarle a ese comercio. Tienen que empezar a producir manufacturas en gran escala. Entonces empiezan a moverse de los burgos, empiezan a moverse de las haciendas a los burgos, las gentes, a las nuevas ciudades, las gentes para poder producir estas manufacturas en gran escala. Son los países como Inglaterra, que hacen este proceso mejor, los que crecen, y ese es todo el libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones. Pero el punto importante es qué le pasó a Francia. Francia no se incorporó eficientemente a este proceso, porque Francia tenía una gran nobleza, tenía una iglesia muy poderosa, tenía un diezmo para la iglesia muy poderoso, los nobles gastaban mucho dinero, y no había un espíritu productivo, empresarial como en Inglaterra, que eran pequeños grupos de gentes que no tenían la gran nobleza, que tuvieron que traer a los reyes de otros lados porque no existían, y que tuvieron que producir. Entonces ellos sí le entraron entonces Francia no le entra. Para 1800 Francia ya sufre, Francia ha disminuido mucho su importancia en Europa. Para 1870 Francia pierde la guerra con Alemania. Y en esa guerra pierde las regiones de Alsacia y Lorraine, que son los 2 lugares más importantes de producción de acero en toda Europa, cuando viene la revolución del acero. Entonces las toman, y cuando llega la revolución del acero en 1870, resulta que Francia ya no tiene acero, entonces no puede entrar a la gran revolución del acero. Entonces Francia se queda fuera de la historia, porque no le entró a tiempo a la revolución tecnológica. Si le hubiera entrado desde 1500 a la revolución tecnológica, para 1800 hubiera sido muy fuerte, para 1870 hubiera sido mucho más fuerte que Alemania y nunca lo hubieran invadido. Hubiera tenido su acero y Francia sería hoy el gran poder mundial. Se opuso a la revolución tecnológica y se la llevó la historia. Bueno, ¿qué pueden hacer los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer el señor Trump? No puede hacer nada. Si se opone a la revolución tecnológica,
simplemente se lo lleva la historia. Piensen ustedes en la reforma fiscal, por ejemplo. Ustedes le bajan los impuestos a las empresas para que las empresas produzcan más automóviles en Estados Unidos. Muy bien. Algunos de ustedes, o todos ustedes, son el director general de Ford Motor Company. Tiene un proceso productivo mundial que está fragmentado y que lleva más o menos unos 15 años para cambiar, porque no es fácil. O sea, a medida que la tecnología va cambiando, la industria automotriz no puede cambiar cada año todo su proceso productivo tecnológico, ¿verdad? Pues la tecnología implica que ustedes hacen grandes inversiones y que esas inversiones se mantienen un tiempo, 7 años, pero son procesos largos. Por eso cuando Japón empezó a cambiar la industria automotriz, la industria americana no podía alcanzarla, ¿no? Le costó mucho trabajo. Ahora ya los alcanzaron finalmente. Y ahora llega el señor Trump y le dice, no. Ya los alcanzaste, pero vuelve a hacer toda tu tecnología con salarios más caros porque yo te voy a dar impuestos más baratos. Híjole, pero ¿cuánto va a durar los bajos impuestos del señor Trump? Porque si no duran, yo ya metí una tecnología obsoleta. Y cuando me suban los impuestos, me van a hacer pedazo otra vez los asiáticos y los europeos o todos los alemanes. Pues no voy a cambiar mi tecnología. Entonces, bienvenido su disminución de impuestos, señor Trump, y pues vamos a que suba el precio de mi acción. Que ya venía subiendo, yo ahorita les voy a explicar otro fenómeno, que ya venía subiendo por la revolución tecnológica que estamos hablando, porque esta revolución tecnológica, estas empresas que se fragmentaron, tienen grandes utilidades, ¿no? Tienen grandes utilidades, sus utilidades van para arriba, los trabajadores de la industria manufacturera de Estados Unidos pierden posición y entonces se da una presiones en la distribución del ingreso. No son las presiones que dice Piketty de largo plazo, que son leyes del capitalismo inmutables, no. Son dos cosas muy concretas, los bienes raíces y el stock market. En un artículo que tengo donde critico a Piketty, mido, si quito el efecto de los bienes raíces, si quito el efecto del stock market y luego cuantitativamente, no hay ninguna leyes de largo plazo del capitalismo. Son estos dos fenómenos que tienen que ver con esta revolución tecnológica de la que estamos hablando y que son de mediano plazo, no de largo plazo. Pero bueno, el punto es que no hay manera de oponer la distribución tecnológica sin que ustedes empiecen a producir con una tecnología obsoleta y que se los lleve la historia. Entonces las empresas no lo van a hacer. La bolsa subió pues porque son ganancias extraordinarias y ya venía subiendo pues porque estas empresas son más productivas. Bueno, ¿a quién le dan pan que lloren, no? Pues venga la lana, ven para acá y tengo más utilidades. Pero no puedo cambiar los procesos productivos, no me puedo oponer, no puedo ser competitivo produciendo más caro. No hay subsidio que alcance para que un país esté produciendo siempre más caro. No le alcanzó a Persia con el hierro, ¿verdad? Usándolo solamente para las armas, ¿no? Los que empezaron a producir con el hierro, pues se lo llevaron a la historia. No le alcanzó a Francia con todo su gran poder y con ser 30 millones y el único país de Europa que era importante. No le va a alcanzar a los Estados Unidos. Es un gran error. Y lo más probable, pues, es que no lo hagan. ¿Okay? Con esto termino aquí la presentación. Vamos a abrir a preguntas y después habrá un cóctel de bienvenida y después hay libros de regalo para todos.